Pues muchas gracias por la invitación. Pues ahora les voy a presentar el caso de México. Ha sido muy interesante ver las presentaciones de los otros países que a fin de cuentas pues muestran que, bueno, como países latinoamericanos pues compartimos estos desafíos en torno a la informalidad. Entonces, bueno, la estructura bueno, yo les voy a presentar el reporte, pues, para México, la aplicación. em, y bueno, la estructura de la presentación es muy similar, entonces voy a irme directo a la motivación, que bueno, como ya dijimos, las causantes de las determinantes de este fenómeno no son homogéneos y en realidad son muchos los factores, tanto culturales como sociales, propios de cada lugar que inciden en la formalidad, por lo que, digamos, todo este conjunto de reportes, pues lo que piden es que se requiere una solución heterogénea que atienda a estas diferencias, ¿verdad? Y bueno, a finales, para el caso de México, a finales del 2019, la informalidad alcanzó los 31.3 millones de personas trabajadoras, 56% de la población ocupada. Obviamente, como toda la región y todo el mundo, pues la crisis sanitaria, pero esto también aunado con ya tendencias de las nuevas formas de empleo como outsourcing y crowdworking, han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las personas trabajadoras informales, sobre todo en cuanto a la falta de acceso a la seguridad social y a servicios de salud. Como bueno, ya se ha dicho antes, siento que estoy repitiendo todo lo que se ha dicho, pero, parece ser, pero bueno, claro que cada país tiene sus especificidades. Pero bueno, este reporte presenta la estimación de la propensión a la informalidad para México. Y bueno, como nos permite no solamente identificar estos municipios con mayor propensión a la informalidad, pero también entender el fenómeno desde una perspectiva territorial. Bueno, ahora sí un poquito más para el caso de México. Vemos aquí que, bueno, el fenómeno de la informalidad pues tiene digamos, ciertas características. Otra vez, digamos, los porcentajes acá variarán entre países. Vemos que las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, esta forma de U en cuanto a la edad, así como las personas de bajos ingresos y la población rural, pues están sobre representados en este fenómeno de la informalidad. En cuanto a la metodología, de hecho, no voy a decir nada más, simplemente recordar que para el caso de México, pues se utilizó la encuesta nacional de ocupación y empleo y el censo, es un censo, pues le llaman encuesta intercensal 2015 para poder hacer la aplicación de la metodología. Entonces, bueno, vamos viendo, México tiene 32 entidades federativas y alrededor de 2.500 municipios en el país, que es la tercera unidad administrativa. Y bueno, vemos acá que como las entidades como Baja California y Baja California Sur, que son entidades que están al norte del país, son aquellas que presentan menores propensiones o probabilidad de informalidad laboral. También presentan menores dispersiones en cuanto a sus municipios, que bueno, esto también se puede explicar un tanto porque la población, digamos, ahí es escasa población y también tienen pocos municipios. Pero bueno, y del otro extremo, pues tenemos los estados del sur, sureste del país, estados como Oaxaca y Puebla, con las mayores tasas de propensiones a la informalidad que superan del 80%. Y también estas entidades pues presentan la mayor variabilidad entre los municipios. Sin embargo, al centro de la distribución también tenemos estados como son Chihuahua, Nuevo León y Sonora, que aunque cuentan con valores estimados medios de propensión, tienen también una alta variabilidad que podemos ver aquí por estos puntos. Y bueno, pues esto da cuenta de la heterogeneidad de los municipios dentro de la misma entidad federativa, que puede ser, por ejemplo, el caso de Nuevo León, que es la segunda entidad federativa más importante en términos de Producto Interno Bruto del país. Bueno, pues cuenta con municipios también que tienen una alta propensión a la informalidad. Entonces, bueno, es, digamos,
esta heterogeneidad, incluso al norte del país, que suele ser la región, digamos, más avanzada, más desarrollada en este sentido. Y bueno, obviamente recalcar que, bueno, como se ha recalcado, este aspecto es relevante a la hora de la focalización de políticas públicas. Entonces, bueno, ahora nos toca ver el mapa de México. Aquí lo tenemos, la estimación de las probabilidades de informalidad según municipios. Y bueno, esto no hace más que corroborar que el mapa, digamos, el territorio mexicano concentra mayores niveles de propensión a la informalidad en la parte sureste del país y menores al norte del país. Las regiones centrales se caracterizan por tener una mezcla ahí de niveles bajos y niveles altos de informalidad. Y por ello me refiero pues estados como la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, entre otros. Y bueno, también se realiza el análisis de cold hotspots de probabilidad, que bueno, viene de nueva cuenta a confirmar cómo se concentran al, al sur del país estos clústeres de niveles altos de informalidad, y a diferencia del norte, que es donde se presentan más bajos. Ahí. Y bueno, los resultados que presentamos en este reporte digamos, se organizaron en 8 macroregiones. Entonces el país se dividió en 8 macroregiones definidas pues tanto por proximidad, pero también un poco porque atienden a una lógica de integración económica. Pero bueno, pueden llegar a ser un tanto arbitrarias en el corte, ¿verdad? Pero vamos, sí responden a cierta lógica de integración. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de la región noroeste de México, que es la segunda región con el nivel más bajo de informalidad. Todas las entidades que componen esta macrorregión están por debajo del promedio nacional. Además de en esta macrorregión tenemos el corredor económico de la frontera norte, compuesto por grupos de ciudades fronterizas, que están, digamos, se conectan entre sí. Entonces, bueno, en este caso los niveles bajos de informalidad se pueden explicar porque la especialización de esta región, macrorregión, es la industria y el comercio. Sin embargo, a pesar de ser una región, digamos, desarrollada y altamente industrializada, existen, digamos, agrupamiento de municipios al sur del estado de Chihuahua, al norte de Durango, en donde existe en niveles altos de informalidad o de propensión a la informalidad. En esta zona se caracteriza por ser un área forestal, agrícola, sobre todo también el norte de Sinaloa, y pues relativamente distante de los principales centros urbanos de la región. También cabe resaltar que digamos, estas regiones del país no están muy bien conectadas en términos carreteros. Y por, bueno, los municipios con mayor probabilidad a la mayor propensión a la informalidad se caracterizan otra vez por tener mayor porcentaje de población indígena. Claro que en el norte del país es mucho menor la incidencia o la presencia de población indígena, menores de educativos bajos y menores ingresos laborales, así como bajo acceso a los servicios de salud. Entonces, bueno, en resumen, digamos, de los resultados de estas 8 macrorregiones, vemos que otra vez los niveles bajos de propensión a la informalidad corresponden a centros urbanos principalmente desarrollados, en especial las zonas metropolitanas, que existen 59 zonas metropolitanas en el país. Y también vemos que a pesar de ser aquellas regiones con menor propensión a la informalidad, también obviamente por ser centros urbanos concentran un mayor número de personas en empleos informales, simplemente porque son los grandes centros urbanos. Entonces, bueno, digamos, esta diferencia, pues, en términos de la propensión y en términos absolutos del número de personas trabajadoras informales, es importante al momento de diseñar las políticas públicas, ¿no? En términos de recursos, por ejemplo. Y bueno, también tenemos que, bueno, lo mismo, ¿no? Porcentaje de población rural, población indígena y empleo en el sector agrícola están asociados con una mayor propensión a la informalidad en aquellos municipios donde se encuentran en mayor presencia.
Y bueno, también en parte de nuestros resultados incluye la discusión del sector formal de estas regiones. Entonces vemos que donde hay un sector formal más consolidado y dinámico, digamos, estas regiones van a tener consecuentemente menores niveles de informalidad. Y finalmente, bueno, pues como ya se ha venido diciendo a lo largo de este panel, el territorio pues es un elemento clave para definir desigualdades y que enfrentan las personas en diferentes territorios. Entonces, como se ha dicho, pues las políticas para la reducción de la informalidad se han estado diseñadas, implementadas a nivel nacional, y esto pues ignora las evidentes diferencias entre regiones de un mismo país. Y bueno, pues estos resultados, digamos así, por sí solos, pues además de, más allá de permitirnos identificar los municipios con mayor propensión, pues digamos, su relevancia, su importancia radica en ser un insumo para la focalización, para el diseño y la focalización de recursos y políticas, digamos, para la reducción de la informalidad. Entonces, bueno, esta heterogeneidad supone reconocer que los sujetos de política pública son muy diversos y las condiciones de partida, sobre todo, ¿no? Son muy diferentes según las entidades del país. Entonces, bueno, también sabemos que existen grandes disparidades en el país en cuanto a acceso y cobertura de instituciones que proveen seguridad social. Y bueno, reconocer la importancia del componente subnacional de los mercados laborales pues digamos, se remonta pues o incluye un enfoque territorial de las políticas públicas de desarrollo. Digamos, supone reconocer que si bien los factores de desarrollo son asociados al desarrollo económico, son los mismos en todos los sitios, la importancia relativa va a variar de lugar en lugar. Entonces, pues, digamos que como recomendaciones que también ya se venían mencionando en otras presentaciones, pues, el diseño de una política territorial o con un enfoque territorial para el combate a la informalidad supone considerar la implementación de políticas públicas y considerar pues una compleja red de interdependencias, como ya se mencionaba, verticales y horizontales, que requiere obviamente coordinación entre los distintos actores gubernamentales. Entonces, básicamente hablamos de mecanismos verticales, ¿no? Como tipos plataformas y mesas de trabajo, o como acuerdos de cofinanciación de programas públicos, para lograr facilitar el intercambio de información y creación de instancias de transparencia, así como llegar a acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, en lugar de imposiciones que vengan desde el gobierno federal, desde el gobierno central. Y pues por último, la coordinación entre, digamos, estos mecanismos de coordinación horizontal, entre los cuales destacan o proponemos, ¿no? El enfoque, ya se hablaba de gobiernos regionales, en Chile, por ejemplo, pero el enfoque integrado de mercados laborales, ¿no? En México, las zonas metropolitanas, como ya dije, son 59, entonces considerar gobiernos o políticas que consideren muchas veces, ¿no? Nos podría sorprender, pero muchas veces las políticas no están coordinadas, incluso en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero bueno, este enfoque y esta sí, pues de zona económica funcional, pues puede maximizar los efectos directos e indirectos de cualquier política de regulación en materia laboral. También identificar complementariedades de política que, digamos, para que se refuercen mutuamente, porque muchas de ellas pues tienen objetivos comunes. Entonces habría que identificar estas complementariedades. Y finalmente, pues el uso de instrumentos que pueden ir desde incentivos fiscales, requerimientos legales incluso, hasta medidas de promoción de la colaboración voluntaria entre estos sectores homólogos en nivel central y subnacional. Y bueno, pues esperamos que esta estimación de la propensión a la informalidad a nivel subnacional pues sea un insumo para este tipo de políticas perdón, coordinadas. Y pues es todo. Muchas gracias por